antes de ser la Veneno, antes de los platós, los gritos y los focos. Cristina fue una niña atrapada en un cuerpo equivocado, una voz silenciada, una verdad que dolía en un mundo que no estaba preparado para escucharla. Esta es la historia de Cristina Ortiz Rodríguez. Una historia de dolor, de valentía, de lucha, y de libertad. Una historia que España tardó décadas en entender, y que, aún hoy, sigue estremeciendo. Cristina Ortiz nació el 19 de marzo de 1964, en el pequeño pueblo de Adra, en Almería. Su infancia fue un infierno disfrazado de normalidad. Nació en el seno de una familia tradicional, religiosa, autoritaria. Desde muy pequeña, Cristina, entonces conocida por su nombre de nacimiento, sabía que algo no encajaba. Su cuerpo no hablaba el mismo idioma que su alma. Pero no se podía decir, no se podía vestir diferente, no se podía ser diferente. Años después, Cristina contaría que sufrió abusos, golpes y humillaciones, especialmente por parte de su madre, una figura que se convirtió en su mayor herida. No era solo el bullying del colegio, ni los insultos en la calle, era su propia casa la que le gritaba que no tenía derecho a existir. Su padre, con el tiempo, se volvió ausente, y sus hermanos, parte de ese entorno de silencio y represión. Cristina aprendió a callarse, a fingir, a sobrevivir, pero algo en ella ardía con fuerza. Durante su adolescencia, intentó encajar en la masculinidad que le exigían. Jugó al fútbol, intentó actuar como uno más, pero nada funcionaba, porque no era un disfraz, era una negación constante de su identidad. Los conflictos con su entorno fueron tan intensos, que con apenas 17 años decidió marcharse de casa. Cristina comenzó a buscarse la vida lejos de Adra. Pasó por distintos lugares, se ganó la vida como pudo, y empezó a dar pasos hacia lo que siempre había soñado, ser ella. En esa etapa comenzó su transición. Primero en silencio, luego con pequeños gestos, ropa, maquillaje, gestos. Y finalmente, con la decisión más importante, ser mujer, ante el mundo. Madrid fue la ciudad que le dio la libertad, y también la obligó a pagar un precio muy alto por ella. Cristina llegó sin dinero, sin contactos, sin futuro aparente, y como muchas mujeres trans de su generación, se vio obligada a ejercer la prostitución en el Parque del Oeste. No fue una elección, fue supervivencia. Allí encontró una comunidad, una especie de familia paralela, pero también vivió abusos, miedo, redadas y noches infinitas. En medio de ese contexto hostil, Cristina creó su personaje, una mezcla de provocación, fuerza, sensualidad y verdad brutal. Y así nació la Veneno. Con ese nombre empezó a construirse a sí misma, como si cada palabra escupida con rabia fuera una armadura. No pedía perdón, no pedía permiso, y esa actitud, tan honesta como incómoda, llamó la atención de alguien. Fue una reportera llamada Faela Sainz, del programa Esta noche cruzamos el Mississippi, quien la encontró en el Parque del Oeste y la llevó a televisión. Lo que vino después fue un huracán mediático. España descubrió a la Veneno, y nunca más volvió a ser igual. En la parte 2 te contaré cómo conquistó los platós con su descaro, las frases que la convirtieron en mito, las traiciones, los abusos y los enemigos que se hizo por ser tan auténtica, y cómo pasó de reina de la tele a ser olvidada por todos. Suscríbete a Exponiendo Famosos, porque esta historia acaba de empezar. Un equipo del programa Esta noche cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro, sale a hacer un reportaje nocturno sobre la prostitución en el Parque del Oeste. Allí se topan con una figura explosiva, rubia, alta, provocadora, sin filtros. Cristina Ortiz, la Veneno. Su desparpajo, su forma de hablar, su lenguaje crudo pero directo, fascinó a la audiencia. Esa noche, Cristina pasó de ser invisible a ser inolvidable. Pepe Navarro no tardó en invitarla al plató, y en cuanto apareció en pantalla, la Veneno se convirtió en una estrella. No era actriz, ni cantante, ni modelo, era simplemente ella misma. Y eso, lo cambió todo. España la amaba o la odiaba, pero nadie podía ignorarla. Se convirtió en colaboradora habitual, llenaba programas con su presencia, y se transformó en un símbolo de la televisión más salvaje de los 90. La Veneno hablaba como nadie se atrevía. Decía lo que pensaba, sin medir las formas. Era obscena, sí, pero también honesta, y por eso el público conectó con ella. Sus frases se convirtieron en coletillas populares.
Comillas digo comillas tú te crees que yo soy tonta comillas guapa, lista y peligrosa. Mientras unos se escandalizaban, otros la imitaban, la idolatraban, la celebraban. Pero todo lo que sube, también puede caer. La Veneno ganaba mucho dinero, vivía entre excesos, fiestas, televisión, fama. Pero no tenía red, no tenía protección. Y cuando la moda cambió, cuando los directivos ya no querían ese tipo de personaje, la apartaron, sin explicaciones, sin despedidas. Cristina había confiado en productores, managers, representantes, pero muchos se aprovecharon de su falta de formación y de su ingenuidad. Firmó contratos sin leer, cedió derechos de imagen, y poco a poco, fue perdiéndolo todo. Años después, diría, me hicieron creer que era una estrella, pero solo querían usarme. Y cuando ya no fue útil para el show, la televisión la dejó sola. Su última gran aparición fue en el programa ¿Dónde estás corazón?, en Antena 3, donde se la notaba cambiada, más frágil, más apagada. Sus escándalos comenzaron a multiplicarse. Problemas económicos, enfrentamientos, caídas públicas. Pero nadie se preguntaba, ¿cómo estaba Cristina realmente? Solo veían a la Veneno haciendo ruido. Ya no interesaba su historia, solo su escándalo. Lo que vino después fue aún más duro, el abandono, la ruina, su ingreso en prisión, el silencio absoluto de los medios y finalmente, su resurgir inesperado, seguido de su trágica y misteriosa muerte. Suscríbete a Exponiendo Famosos porque lo que le pasó a la Veneno, no se le puede volver a hacer a nadie. Después de años de protagonizar portadas, de acaparar audiencias, de ser esa figura que todos querían tener en su programa, la Veneno dejó de estar de moda. Los focos se apagaron, los teléfonos dejaron de sonar, y Cristina Ortiz volvió al anonimato, pero sin la paz del anonimato, sin ingresos fijos, sin contratos, sin representación legal. Cristina sobrevivía como podía, volvió a los márgenes, volvió a los trabajos esporádicos, y volvió al silencio forzado. No solo se quedó sin dinero, se quedó sin identidad mediática. La Veneno ya no era la reina de los platós, era solo una ex famosa más a la que todos observaban con morbo y lástima. En 2003, Cristina fue condenada por un presunto incendio en su vivienda. Pasó más de 2 años en prisión. Allí sufrió agresiones, aislamiento, y una desprotección institucional brutal. No se respetó su identidad de género, no se garantizó su seguridad. Fue una mujer trans encerrada en un módulo de hombres. Y a pesar de todo, resistió. Salió de prisión más herida, pero con la cabeza en alto. Durante años, Cristina vivió alejada de los focos. Hasta que, en 2016, Valeria Vegas, periodista y escritora, propuso contar su historia en un libro. Juntas escribieron comillas digo, ni puta ni santa. Las memorias de la Veneno, una obra sincera, cruda y poderosa, donde Cristina narraba toda su vida con verdad y sin filtros. La publicación fue un éxito inmediato, y por primera vez, el público empezó a ver más allá del personaje. Con el libro, llegaron entrevistas, reportajes, homenajes. Cristina volvió a sentirse escuchada. Ya no era solo la provocadora, era una mujer que había sobrevivido a todo. Y cuando la productora Suma Latina, junto a los Javis, anunció que harían una serie basada en su vida, la Veneno volvió a ser mito. Pero ese renacer, sería fugaz. El 9 de noviembre de 2016, Cristina Ortiz falleció tras varios días en coma. Había sido encontrada en su casa con golpes en la cabeza y múltiples hematomas. La versión oficial habló de una caída, pero las circunstancias nunca fueron del todo claras. Su familia denunció incongruencias. Sus amigos pidieron justicia, y sus seguidores, no lo creyeron. La Veneno murió cuando volvía a vivir, y eso, simplemente, no fue justo. En 2020, la serie Veneno, dirigida por los Javis, rescató su figura y la elevó a lo más alto. Una generación entera la descubrió, y otra, la redescubrió. Ya no era solo un personaje, era una víctima, una heroína, una voz que fue callada 1000 veces. La Veneno pasó de ser meme, a memoria. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que a la Veneno se le hizo justicia en vida, o solo se valoró cuando ya no podía disfrutarlo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque hay historias que no se deben olvidar. Cristina fue muchas cosas: provocadora, valiente, brillante, dolida, auténtica, insoportable para algunos.
adorable para otros, pero por encima de todo, fue libre. Y eso, en un mundo que no soporta a quien dice la verdad, es ser inolvidable. Gracias, Veneno, por existir, por resistir, por no callarte jamás.